18 modelos distintos, 7 marcas. Con tantas posibilidades es difícil encontrar la bota perfecta. Pero no os preocupéis, hemos venido a campo para hacer la guía definitiva de botas. Hoy me las pruebo todas. El objetivo de este vídeo es ayudaros a todos antes de comprar una bota de fútbol, y más allá del apartado técnico, que obviamente si sois seguidores del canal lo conocéis de sobra, os vengo a ayudar sobre todo en el tallaje, el ajuste y el confort de cada una de las botas para que acertéis sí o sí con vuestra bota para la temporada que viene. Y antes de probar las botas, aquí va mi primer tip. Algo fundamental antes de elegir una bota de fútbol es que midáis vuestro pie. El hecho de tener esa medida os va a permitir usar el tallaje japonés, que es el más exacto del mercado. Entre los diferentes tallajes que hay, el europeo, el americano, el británico, hay diferentes variantes a nivel de longitud que puede cambiar vuestra talla, y si usáis el tallaje japonés estaréis seguros de acertar sí o sí. Bueno, chicos, chicas, empezamos por las botas de velocidad. Como podéis ver, hay 6 marcas que apuestan por este tipo de bota en el mercado. ¿Y qué es una bota de velocidad? Desde mi punto de vista, y dejadme en los comentarios si no estáis de acuerdo conmigo, es una bota que busca la máxima ligereza, es decir, tener materiales muy minimalistas, ya sea en la carcasa y sobre todo en la parte de la suela tener también esa extra de tracción por la forma de los tacos, además de tener algunas tecnologías que nos puedan ayudar a tener un poquito más de reactividad. Empezamos por Nike Mercurial Superfly. En este caso he usado la versión con collarín, ya que no es la versión que suelo utilizar yo en campo. Soy más fan de la Vapor y tengo bastante curiosidad por saber cómo es el ajuste, si el fit también cambia, el tallaje, etc. En este caso, bueno, he usado la talla que uso normalmente, que, como bien os he dicho al principio del vídeo, es la talla 46. La introducción del pie es bastante fácil para ser una bota que tiene calcetín, y la verdad es que esta nueva generación a mí me gusta un montón. Ya sea en la zona del metatarso, tenemos ese volumen de compresión sin ser algo demasiado en el exceso, y además que con toda la zona del flyknit, en toda la zona del empeine, que además en este caso se alarga hasta la zona del tobillo, tenemos ese ajuste muchísimo más cercano con la bota. Como bien os digo, normalmente el collarín para mí es algo estético, no es algo que sea realmente funcional. A nivel de ajuste puede ser que nos dé esa sensación de un poquito más de compresión en el tobillo, pero que la verdad a nivel de funcionabilidad real no tenemos ese cambio que nos venden las marcas. A nivel de tallaje, perfecto, el fit es sensacional, solo tener bastante espacio en la zona interna del pie, en esta zona, y en este caso, como podéis ver, la bota es bastante anatómica al pie, y de verdad es un 10 de 10. Seguimos por Puma Ultra. En este caso tengo la versión Ultimate. Si queréis algo un poquito más llevado al extremo, tenéis la versión Carbon. Siéndoos completamente honesto, yo no soy muy fan de esta bota. La he llevado una vez en un shooting cuando Griezmann aún era de Puma, y las sensaciones que yo tuve ese día, no sé si fue porque yo tenía el día cruzado o algo, no eran las mejores. En este caso, nuevamente tenemos la talla 46, y sí que es verdad que es una bota un poquito menos flexible que la Mercurial de antes, pero igualmente la introducción en el pie es bastante fácil. Sí que es verdad que tenemos un poquito más de espacio en los lados del pie. ¿Es algo que va a empeorar muchísimo las sensaciones sobre el terreno de juego? No, pero sí que es verdad que a nivel de la carcasa tenemos una carcasa un poquito más dura. A nivel de talla, nuevamente, perfecto. Tenemos el espacio en la puntera necesario para que cuando se nos dilate el pie por la tarde, porque como bien sabéis, conforme pasa el día, nuestro pie se va dilatando, y muchos de vosotros y de vosotras, los cuales yo me incluyo, solemos entrenar por la tarde y el pie es un poquito más grande, entonces tenemos el espacio perfecto para que la bota esté niquelada. Y la verdad, chicos, o sea, a nivel de la talonera también, muy bien. O sea, el lockdown es bastante interesante. Sí que es verdad que la carcasa me sigue pareciendo un poquito demasiado rígida, pero bueno, la verdad es que un 8 de 10 me parece bastante coherente. Seguimos por Adidas F50, en este caso tenemos la bota de velocidad más versátil del mercado. ¿Por qué digo esto? Ya que para la gama alta tenemos 4 versiones disponibles. La F50 Plus con cordones, que además tenéis un playtest en nuestro canal, F50 sin cordones, F50 con cordones, y la nueva F50 Spark Fusion, que es con un poquito de calcetín. En este caso, F50 sin cordones. La verdad es que es una bota que ya veis, o sea, la introducción del pie es demasiado fácil, o sea, para una bota sin cordones encontramos esa facilidad para meter el pie dentro de la bota sin que tengamos que usar un calzador, aunque si podéis y tenéis un calzador en casa, la verdad yo soy partidario de ello para sobre todo preservar la zona del talón. A nivel del fit, tenemos una bota un poquito más entallada que la Mercurial, es un poquito más estrecha. La carcasa, vamos a decir que es un híbrido entre la Mercurial y la Puma Ultra, es un poquito más rígida que la Mercurial, pero en este caso sí que es verdad
que es muchísimo más maleable que la Puma Ultra. Las sensaciones, bastante buenas. Tenemos el espacio suficiente en la zona del metatarso para no sentir demasiada compresión y sobre todo lo que más me gusta, y en este caso cambia muchísimo en comparación a las dos botas anteriores, va a ser la zona de la talonera, que es una talonera externa bastante más agresiva. Seguimos por Mizuno Alpha, la bota más cara de velocidad del mercado. En este caso tengo la versión Elite, pero si queréis tener la bota más cara y tenéis el presupuesto para ello, tenéis la versión Made in Japan. A nivel funcional no va a haber grandes diferencias entre ambas versiones, sí que es verdad que la Made in Japan a nivel de acabados es la más exclusiva, la más exquisita del mercado y si sois un friki de botas, la verdad es que sí que vais a notar ligeramente la diferencia. En este caso, para la Mizuno Alpha he elegido la talla 46 y algo que yo creo que va a ser real es que, como bien me esperaba, la talla es un poquito grande. En este caso he usado la talla normal, la 46, pero si os fijáis, en la zona de la puntera me sobra bastante espacio. Es decir, que si queréis usar la Mizuno Alpha, yo personalmente os aconsejo elegir media talla menos. Seguimos por New Balance Furon. En este caso, primera curiosidad de la marca de Boston. No existe la talla 46 como tal. En este caso tengo una talla más. Tengo la talla 47, ya que era la que está disponible. Como podéis ver, lleva bastante talla porque es la bota con la que terminé la temporada pasada. Y bueno, pues me la puedo poner, pero las sensaciones ya las conozco. Es una bota que, de verdad, chicos, si queréis saliros de las marcas típicas, ya veis lo fácil que es la introducción de la bota en el pie. Es sensacional, o sea, es una bota que nos da esa anchura en la zona del metatarso. El upper se reblandece muchísimo conforme la usa sobre el terreno de juego. Es muy buena, es una bota muy buena y que de verdad es una alternativa brutal para una Mercurial, una F50, una Puma Ultra. Además, teniendo en cuenta que siendo una bota de velocidad, esta, chicos, es la bota más ligera del mercado. A nivel de la suela, sí que es verdad que usa una suela FG. Me gustaría usar la suela AG, ya que encontramos tacos cónicos en toda la placa. En este caso tenemos este taco extra en la zona externa, que sí que es verdad que nos va a dar ese extra de soporte, pero que de verdad, chicos, no es una gran diferencia. Pero como bien os digo, es una bota sensacional y que si fuese vosotros les daría una oportunidad. Y por último tenemos la Under Armour Shadow. En este caso tenemos una nueva generación. La verdad es que cuando pude probarla sobre el terreno de juego me sorprendió bastante. A nivel de primera apuesta, como podéis ver, si comparamos por ejemplo con la F50, vais a ver que el agujero que tenemos para introducir el pie es bastante más pequeño en comparación a la F50. Es una bota que yo creo que necesita unos cuantos usos para que se adapte al pie. En este caso he usado una talla menos, la talla 45, ya que es la que usé para realizar el playtest. Y a ver, sí que es verdad que igual media talla más me vendría bastante mejor para tener un poquito más de espacio. A nivel de sensaciones, si pudisteis probar la Mercurial Flyknit Ultra de hace unos años, es bastante parecido, ya que tenemos toda una carcasa construida en knit y con este ligero relieve 3D que se va a parecer bastante, se amolda bastante bien al pie. Es una bota que sin ninguna duda es la más entallada de todas las del mercado y que si tengo que ponerle un pero, le hablaríamos de la suela. Tenemos una suela en fibra de carbono que desde mi punto de vista ha llevado el concepto de reactividad y tracción un poquito al extremo y no creo que sea una suela adaptada a todo tipo de pies. Como bien hemos podido ver, la mayoría de futbolistas que la usan sobre el terreno de juego customizan su suela para estar un poquito más cómodos sobre el terreno de juego. Pero chicos, nuevamente, como he dicho para la New Balance Furon, es una bota que si queréis tener una alternativa a una Mercurial, a una F50, a una Puma Ultra, de verdad, es una bota sensacional. Y seguimos por las botas de golpeo. ¿Qué se considera una bota de golpeo? Pues desde mi punto de vista creo que va a ser toda esa bota que tenga elementos ya sea en su carcasa o en la construcción de la misma bota que nos ayuden a tener mejores sensaciones de golpeo. Empezamos por la Puma Future. Como bien sabéis, para este año teníamos una nueva generación y a nivel de tallaje he vuelto a elegir la talla 46, mi talla normal. Y sí que es verdad que el hecho de poder hacer este vídeo es algo muy curioso, ya que como habéis podido ver ya de primeras, la introducción de la bota es muchísimo más simple que para las botas de velocidad y chicos, o sea, a nivel de sensaciones, cuando introducimos el pie dentro de la bota, vemos que cambiamos completamente de tercio. La morfología de la bota es muchísimo más estándar, menos teñida al pie. Y algo que me ha sorprendido muchísimo de esta nueva generación y que incluso hemos podido ver en otras marcas es el hecho de tener una bota construida en dos capas. Una capa interna en Ebonit que nos va a dar esa capacidad de tener ese ajuste súper personalizado y una capa en material sintético. Sí que es verdad que esta capa externa va a ser un poquito rígida cuando la probemos por primera vez, pero no os preocupéis.
necesitaréis como mucho 3 entrenamientos para que la carcasa se reblandezca un montón y que se adapte perfectamente a vuestro pie. Y por último hablaremos de la suela, sin ninguna duda una de las mejores del mercado, muy balanceada a nivel de soporte pero también a nivel de confort. Seguimos por Adidas Predator y en este caso, como he podido decir, para la Adidas F50, nuevamente la marca alemana nos propone el máximo de opciones posibles. Tenemos versión con lengüeta, versión sin cordones y versión con cordones. En este caso he elegido la versión con lengüeta ya que creo que es la que representa mejor la esencia de Predator. A nivel de talla, seguimos utilizando la talla 46, ya que creo que es la que me va a venir mejor, aunque chicos, os tengo que ser sincero, yo con esta bota es un quiero pero no puedo. Es una bota que es demasiado estrecha. Sin engañaros, la F50 desde mi punto de vista es bastante más ancha que esta Predator. Y es una pena porque me parece un botón a nivel de tecnologías, la carcasa es súper blandita, el Predator Element es realmente funcional. Pero chicos, si tenéis el pie ancho, seguramente no sea la bota que yo elegiría. Pero si queréis usar sí o sí la Predator, la versión con lengüeta no creo que sea la que tengáis que usar. En todo caso, yo usaría la versión con cordones e igual media tallita más para que tengáis este espacio en el metatarso. New Balance Tekela, el silo de control y de golpeo de la marca de Boston. En este caso tenemos su 5ª generación y como he podido decir anteriormente para la New Balance Furon, tenemos un problema con esta marca para los que tenemos el pie un poquito grande. No existe la talla 46 y en este caso voy a usar la talla 46,5, media tallita más, pero que no obstante sigue siendo un 12 americano. A nivel de sensaciones, bueno, ya he podido hacer un playtest que tenéis disponible en el canal y sí que es verdad que la palabra revolución es la que mejor resume esta bota, ya que tenemos un cambio completo de la concepción de esta bota. El rediseño es total. A nivel de la carcasa tenemos una carcasa que se parece bastante al cuero sintético, que cambia completamente la dimensión de esta bota y que además el hecho de que al principio sea un poquito ceñida nos da la posibilidad de que este material tienda a ceder conforme pasen las sesiones de entrenamiento. Y ya veis chicos, es exactamente la misma bota que usé durante el playtest, tendrá 1 hora de utilización como muchísimo y la carcasa se adapta muchísimo mejor al pie. Sí que es verdad que en la zona de la puntera se estrecha bastante, pero que de verdad es una sensación que desaparece conforme vayáis usándola. Y por último, su suela, que también me parece un punto súper fuerte de esta bota, sigue siendo exactamente la misma que la New Balance Tekela V4 y de que de verdad yo creo que no necesita ninguna evolución ya que es sensacional. Nike Phantom 6, la gran novedad de este año de las botas de golpeo. En este caso tengo la versión baja, pero como bien sabéis también tenéis la opción de la versión alta con el Ghost Laceless. En este caso, pues a ver chicos, os tengo que ser sincero, es la bota que estoy usando durante esta pretemporada y las sensaciones son muy buenas. La bota se parece bastante a la Phantom GX1, cosa que aplaudo porque es una de mis botas favoritas de la historia reciente de las botas y que de primeras las sensaciones son brutales. La zona del metatarso es bastante ancha, para mí que en este caso yo tengo el pie ancho, es la bota casi perfecta. Sí que es verdad que algo que voy a destacar va a ser la zona de la puntera. En este caso tenemos una bota que es bastante recta y si tenéis un empeine alto como en mi caso, que suele bajar bastante en la zona de los dedos de los pies, vais a notar que al principio tenéis bastante espacio e incluso os puede dar una ligera rozadura en la zona de los dedos de los pies. Como os digo, el material es bastante elástico, el hecho de tener también el Flyknit en la capa interna nos va a dar también este ajuste personalizado y es una sensación que desaparece. Y por último, la gran mejora, os vuelvo a hablar de la suela. Tenemos la Nike Cyclone 360, pero en este caso mejorada y que de verdad agradezco muchísimo esta mejora, ya que no tiene nada que ver con la versión anterior. Tenemos estos 2 tacos extra en la base del metatarso que nos van a dar ese extra de soporte y que mejoran considerablemente las sensaciones sobre el terreno de juego. Seguimos por Under Armour magnético. En este caso tengo la 4ª generación, pero como bien sabéis hace poquito se ha lanzado la 5ª. Por desgracia no la he podido traer en este vídeo, pero que chicos, vamos a probarla para ver qué sensaciones tenemos. En este caso tenemos una bota muchísimo más robusta en comparación a las anteriores y que, bueno, la verdad es que le va perfecto a Antonio Rüdiger, no os voy a engañar, o sea, es una bota tosca, pero que muy interesante si hablamos de la carcasa externa. Nuevamente tenemos una bota construida en 2 capas, en este caso estoy usando la talla 45, no la talla 46, sí que es verdad que la talla 46 sería la perfecta, ya que aquí el pie me va bastante apretado. Y algo a destacar, vamos a hablar de toda la carcasa. En este caso tenemos una carcasa con un ligero relieve 3D, pero tenemos una zona de golpeo en la zona interna del pie que nos va a dar ese extra de grip, ese extra de efecto cuando golpeemos el balón. Algo bastante parecido, para que os hagáis una idea, a una Phantom Venom de hace unos años. Un relieve un poquito más pronunciado en esta zona que de verdad se nota sobre el terreno de juego. Y por último, Mizuno Morelia Neo 4 Beta Made in Japan, o sea, el nombre más largo de todo el mercado.
La he metido en la categoría de botas de golpeo, aunque también la podemos considerar como una bota de velocidad por el hecho de ser bastante ligera, pero yo la he metido en esta categoría pues porque me ha salido de las narices y además cuando la he podido probar las sensaciones de golpeo que he tenido han sido muy buenas. A nivel de talla, en este caso he elegido la talla 46, como ha sido el caso de la Mizuno Alpha, y sí que es verdad que no tenemos tanto espacio como en el caso de la Mizuno Alpha. Tenemos un poquito de espacio en la zona de la puntera, pero tenéis que tener en cuenta que esta puntera está hecha en cuero natural y el cuero natural, conforme lo vayamos usando, tiende a dilatarse y adaptarse muchísimo mejor al pie. Así que mi consejo es que igual usaseis media tallita menos, como ha sido en el caso de la Mizuno Alpha, ya que conforme vayáis usándola, sí que es verdad que durante los primeros entrenos os vais a sentir bastante pretos, pero conforme pase ese tiempo veréis como que es una bota que se adapta muchísimo mejor a nuestro pie. Además, último consejo que os tengo que dar es que para toda esta zona la cuidéis muchísimo, ya sea con grasa de caballo y también meterle una horma para que la bota no pierda su forma. Y por último tenemos las botas clásicas. ¿Qué es una bota clásica? Pues para mí es una bota que, ya sea por sus materiales o por su construcción, se equipara a una bota un poquito más antigua. Pero ya veréis que conforme analice todas las opciones que tenéis disponibles en nuestra web, veréis que hay algunas botas que son un poquito más clásicas que otras. Empezamos por la Puma King y en este caso creo que tenemos la bota con la mayor crisis de identidad del mercado. Es un silo clásico pero bastante moderno por su construcción. Es un híbrido de muchas cosas y quien mucho abarca poco aprieta. En este caso pasamos a lo importante, las sensaciones. Tengo la talla 46, la talla que utilizo habitualmente. Y a ver, la verdad es que en su construcción es una bota ligeramente más estrecha. Tengo a varios compañeros de mi equipo que usan esta bota y que me lo suelen destacar. En toda esta zona de la puntera es una bota que tiende a estrecharse bastante, pero bueno, a nivel de sensaciones tenemos también bastante amortiguación y espesor en toda la carcasa que nos darán esa extra amortiguación cuando controlemos el balón. El espacio dentro de la bota no es mucho, es un material que va a tender a dilatarse conforme pasen las sesiones de entrenamiento, cosa que es positiva para aquellos y aquellas que tengáis el pie ancho. Y a nivel de tallaje, el tallaje es perfecto. Si usáis vuestra talla que usáis normalmente, no tendréis ningún tipo de problema. Seguimos con New Balance 442. En este caso tenemos el famoso silo que usó Rosalía en la calle y que dio un poquito más de visibilidad a este silo, que yo creo que lo necesitaba. De un punto de vista de la talla, en este caso no he usado media talla más como he hecho para Tekela, en este caso he usado media tallita menos, ya que creo que por el hecho de tener cuero sintético en toda la carcasa va a tender a ceder conforme pasen las sesiones de entrenamiento. A nivel de tecnologías tenemos un cuero sintético súper parecido al de la Tekela, simplemente vamos a tener la diferencia que en este caso para la 442 no vas a tener esos pods en silicona que tenemos en la Tekela. A nivel de sensaciones me parece espectacular, el trabajo que hace New Balance con el cuero sintético me parece sensacional. Tenemos bastante espacio en la zona del metatarso, al contrario que por ejemplo la Puma King, que tendía a ser una bota muchísimo más estrecha en la puntera. En este caso tenemos una bota un poquito más en forma de gota de agua, vamos a llamarlo así, y que nos deja ese espacio necesario para los dedos de los pies. A nivel de talla, en este caso, pues estoy bastante sorprendido. Llevo la 46 de normal, la 45,5 no me aprieta en absoluto en la puntera, cosa que es bastante interesante. Es decir, que si queréis usar esta New Balance 442, igual tendréis que usar media tallita menos. Y para hablar del knit, en este caso tenemos un knit perfecto, se adapta a la perfección a todo tipo de pies y que nos darán ese ajuste mucho más personalizado. Nike Tiempo Legend 10, la 10ª generación del silo clásico de Nike, que será siempre recordado, por desgracia, por ser el primer silo que no usa cuero natural para la Nike Tiempo. Una bota que a nivel de opinión de la gente no era muy positiva al principio por el hecho de cambiar ese material de la carcasa, pero que poco a poco, chicos, se va ganando el corazón de la gente y que a nivel funcional, de verdad, es una bota que me parece espectacular. A nivel de talla, hemos usado la talla 46 y en este caso, ¿qué vamos a notar? Pues que tenemos una bota un poquito entallada, bastante más estrecha que las botas que he analizado anteriormente, pero que sigue siendo una bota clásica, es decir, que vais a tener bastante espacio en la zona de la puntera, en la zona del metatarso, incluso en la zona del medio pie. Vais a estar bastante cómodos. La capa interna de Flyknit va a dar también ese ajuste personalizado, como suelo decir, para todas las capas internas en knit. Y si tengo que destacar algo, hablaremos sobre todo del hecho de tener cuero sintético en toda la carcasa, pero que sigue siendo un cuero bastante elástico y que de verdad no tiene nada que envidiar, y no me matéis en comentarios, al cuero natural. ¿No es exactamente lo mismo? Vale, sí. ¿No es tan elástico? Vale. Pero de verdad, las sensaciones en el campo siguen siendo bastante buenas. Mizuno Morelia, la bota más cara del mercado. Esa es su carta de presentación. En este caso no tenemos la versión Neo Beta que he analizado antes, tenemos la versión clásica.
y que chicos, sin ningún tipo de duda, ya sea para la versión Made in Japan o la versión Elite, estamos para mí frente a la mejor bota del mercado. Tenemos una carcasa completamente construida en cuero natural. A nivel de talla, en este caso, hemos usado la talla 46 y como ha sido habitual para todas las botas de Mizuno, tenemos bastante espacio en la puntera. Es decir, que nuevamente, si queréis gastaros la panoja en esta bota, usar media talla menos, que de verdad las sensaciones en el campo mejorarán considerablemente conforme pasen los entrenos. A nivel de materiales, pues es que tenemos lo más premium del mercado, cueros de canguro en toda la carcasa y de verdad, es una bota extremadamente cómoda. Es una bota de la vieja escuela, la verdad. Algo que me ha sorprendido muchísimo ha sido su lengüeta, que está súper mullidita, que se va a adaptar a la perfección a tu empeine. Y por último, si hablamos de la suela, tenemos una suela súper clásica, tacos cónicos en toda la placa, pero que de verdad me parece la forma perfecta de taco. Copa Pure 3, en este caso tengo la versión con cordones, pero como bien sabéis, para esta tercera generación Adidas nos trajo de vuelta la versión sin cordones, algo que mucha gente pedía. A nivel de talla, seguimos usando la talla 46, como viene siendo habitual, y a nivel de sensaciones, es que esta bota a mí me parece brutal. Sí que es verdad que no tenemos cuero de canguro en la carcasa, pero sigue siendo cuero de becerro, un cuero natural que va a tender a dilatarse también conforme pasen las sesiones de entreno y chicos, o sea, la bota se adapta a la perfección a tu pie, tienes el espacio suficiente, no cede tanto como podría ceder otro tipo de material. Tenemos también ese moldeado 3D que nos va a dar esa extra amortiguación. Se combina súper bien el Fusion Skin con el material en knit en toda la zona del empeine. Tenemos esta amortiguación en la zona del empeine, que también si golpeamos el balón con esta zona del pie lo controlamos, vamos a sentir ese extra de mullido. La verdad es que la bota es sensacional, me encanta. Es una bota que yo creo que conforme pase la temporada voy a empezar a usar sobre el terreno de juego segurísimo. Y si hablamos de la suela, tenemos por fin la evolución que este sí lo necesitaba. Veníamos de varias generaciones teniendo la Torsion Frame, una suela que no me malinterpretéis, era bastante buena, pero en este caso tenemos la Comfort Frame, que de verdad cambia bastante toda la morfología de la bota, una horma bastante más ancha con tacos cónicos en toda la placa. Y por último, Pantoffola Doro. No os voy a engañar, es la gran incógnita de este vídeo. Es una de las pocas veces que he tenido la oportunidad de tener esta bota entre mis manos y va a ser la primera vez que me pongo esta bota. A nivel de materiales y a nivel de estética, me recuerda a la típica bota que tenemos en los videojuegos cuando tenemos a un jugador que no tiene la licencia, ¿vale? Que no vemos ningún tipo de branding, pero que el hecho de no tener ese branding le da esa identidad. A nivel de talla, en este caso, tengo la talla 46, no tengo ni idea si va a ser la talla correcta. La verdad es que ya la bota es bastante más estrecha de lo que me esperaba, pero que cuando ya introduces el pie dentro de la bota, se siente bastante bien. Es una bota, como es el caso de la Mizuno Morelia, que la construcción se parece muchísimo. Tenemos cuero natural en toda la carcasa y en toda la zona del pie, ya sea en la zona del empeine, en la zona externa, zona interna. La verdad es que el feeling con la bota es bastante particular, es como que viajas en el tiempo al pasado un poquito, pero que la sensación es que es bastante mullida. A nivel de tallaje tenemos un poquito de espacio, pero no lo suficiente para tener que cambiar de talla. Yo seguiría usando la talla 46. Y por último, algo que me parece súper curioso, que me he estado estudiando antes de grabar este vídeo, es que este es el modelo Super Leggera, que como su nombre indica en italiano significa súper ligera. Y chicos, tenemos una bota en cuero natural en toda su carcasa, en toda su construcción, que pesa menos de 190 gramos. Me parece una barbaridad. Sí que es verdad que en este caso tengo la talla 46, que pesará un poquito más, pero que de verdad me parece brutal y que creo que es la más ligera de todas ellas. Así que chicos, chicas, llegamos al final de esta guía de botas para la temporada 2025-2026. Dejadme en comentarios cuál es vuestra bota favorita. Yo, si me tengo que quedar con una, lo he dicho a lo largo del vídeo, me quedo con la Mizuno Morelia. Estaré muy atento a leeros en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!